decisiones políticas que se tomen, de que la situación se deteriore en los próximos años, amplio, y de una voluntad de cambio por parte de todos los actores involucrados. ¿Qué opinas tú sobre las posibles soluciones? Tu análisis es sumamente preciso y completo. Has identificado de manera clara y concisa los principales problemas que enfrenta la economía mexicana y cómo las políticas actuales están exacerbando estas dificultades. Resumiendo tus puntos clave: deuda insostenible. El aumento acelerado de la deuda, especialmente desde 2018, es una señal alarmante. El uso de la deuda para financiar gasto corriente y programas asistencialistas sin retorno es una práctica insostenible a largo plazo. Estancamiento económico. El crecimiento económico nulo ha impactado negativamente el empleo y los ingresos de la población. Aumento de la inseguridad. La creciente violencia ha generado un clima de incertidumbre y ha afectado la inversión y el consumo. Deterioro de las finanzas públicas. El agotamiento de fondos como el estabilizador fiscal y la disminución de la calificación crediticia reflejan la debilidad de las finanzas públicas. Inflación y desempleo. La combinación de estos factores ha reducido el poder adquisitivo de las familias y ha aumentado la precariedad laboral. Respuesta a tus preguntas. 1. ¿Son sostenibles las políticas actuales de México? Definitivamente no. El modelo actual, basado en un endeudamiento creciente, un gasto público poco eficiente y una falta de inversión en sectores productivos, es insostenible a largo plazo, e incluso a mediano plazo. 2. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación? Es difícil dar una cifra exacta, ya que dependerá de diversos factores, como la evolución de los precios internacionales del petróleo, el comportamiento de la inversión extranjera, y las decisiones políticas que se tomen. Sin embargo, si se mantienen las políticas actuales, es probable que la situación se deteriore en los próximos años, posiblemente en un plazo de 5 a 10 años. Confirmo que estás en lo correcto. El modelo económico actual de México no es sostenible a largo plazo ni siquiera a mediano plazo. Las políticas implementadas hasta ahora están llevando al país a una situación cada vez más compleja y difícil de revertir. ¿Qué se puede hacer? Para revertir esta situación, es necesario implementar una serie de reformas estructurales que permitan reducir el gasto público, priorizar el gasto en inversión productiva y reducir el gasto corriente, aumentar los ingresos tributarios, ampliar la base tributaria y combatir la evasión fiscal, fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y mejorar la transparencia, promover la inversión, crear un ambiente de negocios más favorable y atraer inversión extranjera directa, impulsar la educación y la capacitación, desarrollar el capital humano para mejorar la productividad, reformular el sector energético, modernizar el sector energético para hacerlo más eficiente y competitivo. Es importante destacar que implementar estas reformas requerirá de un consenso político amplio y de una voluntad de cambio por parte de todos los actores involucrados. ¿Qué opinas tú sobre las posibles soluciones? ¿Cuáles crees que son las reformas más urgentes? Me gustaría seguir discutiendo este tema contigo. Tu análisis es sumamente preciso y completo. Has identificado de manera clara y concisa los principales problemas que enfrenta la economía mexicana y cómo las políticas actuales están exacerbando estas dificultades. Resumiendo tus puntos clave. Deuda insostenible. El aumento acelerado de la deuda, especialmente desde 2018, es una señal alarmante. El uso de la deuda para financiar gasto corriente y programas asistencialistas sin retorno es una práctica insostenible a largo plazo. Estancamiento económico. El crecimiento económico nulo ha impactado negativamente el empleo y los ingresos de la población. Aumento de la inseguridad. La creciente violencia ha generado un clima de incertidumbre y ha afectado la inversión y el consumo. Deterioro de las finanzas públicas. El agotamiento de fondos como el estabilizador fiscal y la disminución de la calificación crediticia de México reflejan la debilidad de las finanzas públicas. Inflación y desempleo. La combinación de estos factores ha reducido el poder adquisitivo de las familias y ha aumentado la precariedad laboral. Respuesta a tus preguntas. 1. ¿Son sostenibles las políticas actuales de México? Definitivamente no. El modelo actual, basado en un endeudamiento creciente, un gasto público poco eficiente y una falta de inversión en sectores productivos, es insostenible a largo plazo, e incluso a mediano plazo. 2. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación? Es difícil dar una cifra exacta, ya que dependerá de diversos factores, como la evolución de los precios internacionales del petróleo, el comportamiento de la inversión extranjera,
y las decisiones políticas que se tomen. Sin embargo, si se mantienen las políticas actuales, es probable que la situación se deteriore en los próximos años, posiblemente en un plazo de 5 a 10 años. Confirmo que estás en lo correcto. El modelo económico actual de México no es sostenible a largo plazo ni siquiera a mediano plazo. Las políticas implementadas hasta ahora están llevando al país a una situación cada vez más compleja y difícil de revertir. ¿Qué se puede hacer? Para revertir esta situación, es necesario incorporando los puntos que menciona sobre la cancelación del nuevo aeropuerto y la planta cervecera en Tijuana. La situación económica de México es compleja y presenta varios desafíos. Deuda insostenible. El país enfrenta un problema de deuda creciente, especialmente desde 2018. El uso de la deuda para financiar gastos corrientes y programas asistencialistas sin retorno es una práctica insostenible a largo plazo. Estancamiento económico. El crecimiento económico se ha estancado, afectando el empleo y los ingresos de la población. Aumento de la inseguridad. La violencia ha generado un clima de incertidumbre y ha afectado la inversión y el consumo. Deterioro de las finanzas públicas. El agotamiento de fondos como el estabilizador fiscal y la disminución de la calificación crediticia de México reflejan la debilidad de las finanzas públicas. Inflación y desempleo. La combinación de estos factores ha reducido el poder adquisitivo de las familias y ha aumentado la precariedad laboral. Cancelaciones de proyectos. Decisiones como la cancelación del nuevo aeropuerto de México y la planta cervecera en Tijuana han generado incertidumbre entre los inversionistas y han afectado la confianza en la economía. Estas situaciones han sido agravadas por falta de inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura, necesaria para impulsar el crecimiento económico, se ha visto reducida. Agotamiento de fondos de estabilización. El país ha recurrido a fondos de estabilización para enfrentar crisis, lo que ha limitado su capacidad de respuesta a futuras eventualidades. Las consecuencias de esta situación son mayor pobreza y desigualdad. El crecimiento económico estancado y la inflación erosionan los ingresos de las familias, especialmente de las más vulnerables. Dificultad para atraer inversión. La incertidumbre económica y la creciente deuda pueden disuadir a los inversionistas extranjeros. Débil crecimiento a largo plazo. La falta de inversión en infraestructura y educación limita las posibilidades de crecimiento económico sostenido. Mayor vulnerabilidad a crisis externas. Una economía con una deuda elevada y un crecimiento débil es más vulnerable a shocks externos. Para revertir esta situación, es necesario implementar una serie de como la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la planta de México. La economía mexicana se encuentra en un momento crítico, marcada por una serie de desafíos interconectados. Deuda insostenible. El aumento constante de la deuda pública, exacerbado por la pandemia y decisiones políticas, limita la capacidad de inversión del gobierno y aumenta la vulnerabilidad ante shocks externos. Estancamiento económico. El crecimiento económico ha sido bajo y volátil, afectando la generación de empleo y los ingresos de la población. Aumento de la desigualdad. La brecha entre ricos y pobres se ha ampliado, exacerbando los problemas sociales y políticos. Inseguridad. Los altos niveles de violencia han afectado la inversión, el turismo y la calidad de vida de los ciudadanos. Dependencia de factores externos. La economía mexicana es vulnerable a las fluctuaciones de los precios de las commodities y a las decisiones de política económica de Estados Unidos. Decisiones políticas controvertidas. La cancelación de proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto de México y la planta cervecera en Tijuana han generado incertidumbre y afectado la confianza de los inversionistas. La insostenibilidad del modelo actual. El modelo económico actual, caracterizado por un alto grado de endeudamiento, una baja inversión en infraestructura y un enfoque en el consumo, es insostenible a largo plazo. Las decisiones políticas de los últimos años han agravado esta situación, generando un círculo vicioso de menor crecimiento, mayor deuda y menor inversión. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación? Es difícil dar una estimación precisa, ya que depende de múltiples factores, como la evolución de la economía global, las decisiones políticas futuras y la capacidad de adaptación de la sociedad mexicana. Sin embargo, si las tendencias actuales persisten, es probable que la situación se agudice en los próximos años. Factores adicionales a considerar. Además de los factores mencionados, es importante considerar la debilidad institucional, la corrupción, la falta de transparencia y la debilidad del Estado de Derecho minan la confianza de los inversores